Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este pasaje evidencia la unidad que permeaba la iglesia primitiva. Evidentemente el Espíritu Santo había llevado a experimentar tal unidad. En este día me interesa reflexionar contigo al menos en dos conceptos importantes. La palabra multitud traduce el término griego pletos, el cual se utiliza en el Evangelio de Lucas en 24 ocasiones y en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece en 16 ocasiones. El sentido de este término pleto se refiere a la comunidad de la iglesia, se va a referir a la comunidad como grupo y de manera especial se utiliza para hablar de la comunidad de los discípulos. Hay tres sentidos especiales acerca de este término griego pletos. En el texto bíblico, esta palabra se va a utilizar para indicar la continuidad de la historia de la salvación, la cual fue experimentada en el contexto de Jesús por sus discípulos. En Lucas capítulo 19, versículo 37, leemos: Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Aquí aparece el término, multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esta palabra va a describir la multitud que está con Jesús, la multitud que le sigue y que anticipa a la iglesia naciente luego que Jesús resucite, luego que Jesús muera y resucite al tercer día. De ahí que este grupo va a identificar a los que siguen a Jesús, a los que experimentan la salvación en Jesús. Otro sentido de esta palabra pletos, multitud, comunidad, se refiere al crecimiento que la comunidad de los discípulos experimenta. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 6 versículo 17 leemos: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. De ahí que esta palabra se va a utilizar para hablar cómo el grupo, la comunidad de los creyentes aumentaba cada día. Y por supuesto va a anticipar la experiencia de crecimiento que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando se refiere a la multitud que ha recibido a Jesús como su Salvador. De ahí que en primera instancia esta palabra se usa para referirse a ese grupo especial que sigue a Jesús, que experimenta su salvación, como ya mencionamos, y aquí en este contexto para hablar del crecimiento que esa comunidad experimenta. Y un tercer sentido que posee esta palabra pletos, multitud, comunidad, se refiere a la unidad que se experimenta en el cuerpo de los que creen en Cristo. Por supuesto, el pasaje que ya leímos en Lucas 19, 37, habla de toda la multitud de los discípulos, los cuales estaban gozándose, la cual comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ese grupo, esa comunidad va a dar evidencia de unidad. Y precisamente nuestro pasaje en Hechos 4:32 está resaltando ese espíritu de unidad, porque todas las cosas la tienen en común. Más luego, en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos, se va a hablar acerca de las decisiones que la iglesia toma y cómo
toda la multitud aprueba la decisión unánime de elección de nuevos líderes. Es en ese contexto que el concilio apostólico se va a celebrar en Hechos 15 y los versículos 12, 22 y 25. Allí se va a utilizar esta palabra multitud, comunidad, para hablar de ese espíritu de unidad. Apreciado amigo, la iglesia que presenta Hechos es una iglesia que ha experimentado la salvación en Jesús. Es una iglesia que ha experimentado el crecimiento de aquellos que siguen siendo sumados por la obra del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Y es una iglesia unida. Esta iglesia no es la iglesia ideal. Es la iglesia real a partir del Nuevo Testamento. Y es la iglesia a la cual Dios nos invita a que tú y yo seamos parte, a esa multitud identificada con sus discípulos. El segundo concepto que quiero reflexionar contigo de forma breve es el término, el verbo que toda esa multitud había creído. Era de un corazón porque había creído. La unidad, la generosidad, el espíritu de desprendimiento es el resultado del mensaje que no solo ha afectado su cerebro, sino también su corazón. Y por supuesto, este verbo creer es sumamente importante en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el sentido del verbo creer, vamos a encontrar varios matices. Esta palabra tan importante, el verbo, se va a utilizar para hablar de creer, de aceptar el mensaje, de darle credencial a un mensaje que Dios nos ha enviado. Y por supuesto, este verbo se va a utilizar en Juan capítulo 2, versículo 22, para hablar de creer a la palabra de Dios. De igual manera, el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 27, habla de la creencia, de creer a los profetas. Juan 5, 46 y 47 habla de creer en Moisés. Cuando tú y yo creemos, estamos aceptando ese mensaje validado por su originador, que es Dios mismo. Otro sentido de la palabra creer o del verbo pisteo en griego creer se refiere a obedecer. Cuando tú y yo creemos, practicamos. Romanos capítulo 1, versículo 5 nos dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Cuando alguien dice que cree en Jesús, está diciendo yo obedezco a Jesús. Otro sentido de la palabra creer en griego, pisteo, lo vamos a encontrar en el sentido de alguien que confía. En Marcos capítulo 5, versículo 36, encontramos este sentido de confiar. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En otras palabras, confía y tu hija será salva. Otro importante sentido de la palabra o el verbo creer es tener esperanza. Cuando nosotros decimos que creemos es porque tenemos esperanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos afirma que la fe es la seguridad, es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, el autor de Hebreos aquí define el creer, lo traduce como esperanza, es la seguridad de creer en un Dios que creó los cielos y la tierra y que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por supuesto, creer significa ser fiel. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 17, el texto nos afirma que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Apreciado amigo, la multitud, los miembros de la iglesia primitiva experimentaron la salvación en Jesús. Ellos creyeron completamente a Jesús y por supuesto su fe en Cristo era manifestada por la unidad, por el crecimiento de la iglesia, por su generosidad. Es muy penoso que al inicio de la iglesia primitiva, luego del capítulo 4 de Hechos, se presenta la historia de Ananías y Zafira.
personas que eran miembros de esta comunidad y que trataron de hacer lo que los demás hacían, pero su corazón no estaba completamente entregado al Señor. Conocemos esa triste historia de que ellos vendieron sus propiedades, pero no fueron fieles entregando todo el valor. Apreciado amigo, solo hay dos posibilidades para vivir en la comunidad de la iglesia, y es con una identidad egocéntrica, centrada en mis propios intereses, o con una identidad alocéntrica, que se refiere a pensar en los demás. En este día, todos nosotros podemos dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Jesús. De manera especial, este tiempo en el que vivimos es un tiempo oportuno para manifestar la fe que actúa, que comparte, que es fiel a Dios, que no tan solo devuelve ofrendas o diezmos al Señor, sino que también extiende la mano al necesitado. Que Dios nos ayude a ser parte de esa multitud que fue fiel a Jesús, no solo en la época de su ministerio, no solo en la época de la iglesia primitiva, sino que sigue siendo fiel a Jesús hasta que Él se manifieste en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga. Yo quiero ser como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel, así tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jóvenes, escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, oh no, un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Dile, Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lleno.